Según las últimas informaciones, Emmanuel Macron habría cumplido su especie de amenaza y al parecer habría acabado enviando tropas francesas a suelo ucraniano para enfrentarse directamente contra el ejército ruso. Concretamente, según esta información, serían 100 soldados de la Legión extranjera francesa y habrían sido enviados a la región de Donetsk. Esta información parte de un ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos. Y según esta información, ahora mismo serían ya 100 los hombres desplegados en Ucrania, pero tiene intención de aumentar los efectivos hasta 1.500 hombres. Esta información pues ha corrido como la pólvora, se le ha dado bastante veracidad, entre otras cosas porque el propio presidente francés, Emmanuel Macron, no ha dudado en defender el envío de tropas francesas y de la OTAN a suelo ucraniano para enfrentarse contra Rusia. Así que todo parecería encajar. Y sin embargo, desde mi punto de vista, estamos ante un bulo. Y es que desde el gobierno francés han negado esta información y han afirmado que actualmente no hay tropas francesas en suelo ucraniano, que no han enviado a estos 100 hombres de la Legión extranjera. Y sí, obviamente puede ser que Francia estuviese negando esto en un intento de ocultar el envío de sus tropas, pero no tendría demasiado sentido, ya que Emmanuel Macron ha defendido ese envío públicamente y no tendría sentido que cuando finalmente lo hacen, lo estuviesen negando. Por otro lado, 100 hombres me parece muy poco para el tamaño, para la dimensión que tiene esta guerra. Francia se está enfrentando, se está arriesgando a un enfrentamiento directo con Rusia si envía tropas francesas al terreno, y arriesgarse a algo tan costoso simplemente por enviar 100 hombres que no van a cambiar en nada el devenir de la guerra, pues no parece tener demasiado sentido. Por otro lado, hace unos días informamos de cómo David Cameron o el Reino Unido habrían dado supuestamente luz verde a Ucrania para utilizar sus armas contra Rusia en territorio ruso, cambiando totalmente la dinámica que hasta ahora había tenido el envío de armas de miembros de la OTAN a Ucrania, siempre con la línea roja de no ser usado ese armamento en territorio ruso. Ya sabéis que hubo controversia con esta información. Reuters, una agencia de noticias con bastante credibilidad, fue quien sacó la noticia, pero tras el lío internacional que se formó, la agencia retiró el artículo que publicó sobre este tema, pero no dijo que fuese mentira ni que se hubiese equivocado, sino simplemente que iba a revisar la información y que luego ya sacaría otro artículo. Bueno, pues Rusia, ante esto, ha convocado al embajador del Reino Unido para decirles que no están nada contentos con esta información, con esta amenaza del Reino Unido, y han ido un paso más allá. Le han comentado claramente que si Ucrania finalmente llegase a utilizar armamento británico en suelo ruso, eso sería como una especie de declaración de guerra del Reino Unido a Rusia, una confirmación que su país está de facto en este conflicto contra Rusia. Y por lo tanto, si eso sucediese, Rusia pondría en sus objetivos toda instalación militar del Reino Unido, toda instalación militar británica dentro de Ucrania y también fuera de este país. Y así están las cosas a día de hoy, una situación bastante delicada si tenemos en cuenta un contexto un poco más amplio. Zelensky, una de las cosas que ha intentado hacer desde el comienzo de la invasión es involucrar directamente, no solo con ayuda económica o incluso con ayuda militar, sino que entren también en esta batalla, en esta guerra, ejércitos de otros países. Es lo que ha intentado Zelensky desde el primer momento. Y ahora, según, insisto, el comunicado del propio Ministerio de Exteriores de Rusia, pues tiene la oportunidad perfecta para hacerlo. Imaginad que las palabras de David Cameron fueron un bulo, o se malinterpretaron, o fueron verdad, pero ahora el Reino Unido ha dado marcha atrás porque ha visto cómo se lo va a tomar Rusia. Bueno, imaginad que Zelensky en este momento decide usar ese material, ese armamento británico y atacar a Rusia en suelo ruso. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Se creería Rusia que Gran Bretaña, que el Reino Unido, le va a decir que no, que Zelensky lo ha hecho por su cuenta y que ellos no le habían dado autorización después de la información que ha salido de David Cameron?
¿O Rusia ya no atendería a razones después de este ataque y comenzaría a atacar al Reino Unido? Y este es un buen ejemplo de por qué hay que tener sumo cuidado, sobre todo en geopolítica, con cualquier cosa que se dice sobre otro país, porque actualmente el Reino Unido se ha puesto en una situación en la que seguramente no quiere estar únicamente por unas palabras de uno de sus funcionarios. Y seguimos, Putin ordena ejercicios tácticos con armas nucleares para disuadir a Occidente. Es decir, en el contexto de las amenazas o las palabras de David Cameron, de Emmanuel Macron y de otros países como Polonia, cada vez con mayor agresividad hacia Rusia, Putin ha ordenado hacer unos ejercicios militares con armas nucleares tácticas y ha dejado claro que esto es en respuesta a lo que está sucediendo en Ucrania, como una previsión futura por si tuviese que utilizarlas. Y ojo, que sean ejercicios con armas nucleares tácticas y no estratégicas es de suma importancia y quizás más preocupante de lo que parece. Y es que en armas nucleares podemos diferenciar dos tipos. Las armas nucleares no estratégicas o tácticas, que es las que está usando ahora mismo Putin en estos ejercicios, en estas maniobras, son las de menor tamaño, las de menor fuerza, las que menor daño pueden provocar. Pero, ¿por qué esto es todavía más preocupante? Porque está claro, esperamos, que las armas nucleares generales, estratégicas, pues casi nadie se va a arriesgar a utilizarlas en ningún contexto, por aquello de la muerte mutua asegurada, de la destrucción mutua asegurada. Ahora, con las armas nucleares tácticas, la situación es un tanto diferente porque hay diferentes visiones. Hay algunos, y yo creo que Rusia se enmarca en este grupo, que consideran que las armas nucleares tácticas, al ser menor su daño, sí que pueden ser utilizadas en un contexto de guerra, sin que eso desencadene una guerra nuclear entre dos países. Es decir, Rusia podría estar pensando, estar sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas para eliminar, por ejemplo, un convoy de tanques o una flota de barcos ucranianos. Y como son tácticas y no son las estratégicas, las grandes de verdad, pues desde el punto de vista ruso, eso supone que no están entrando en una carrera de destrucción nuclear. Sin embargo, hay otro grupo que piensa que no hay armas nucleares pequeñas o grandes, que todas son exactamente igual de peligrosas y de dañinas y que su uso está totalmente prohibido en cualquier tipo de situación. Y ojo, para que tengamos en cuenta un poco el tamaño, las armas nucleares tácticas van de 100 a 10 kilotones de dinamita. 10 a 100 kilotones. Las otras armas nucleares, las más grandes, van de 500 a 800. Bueno, la diferencia es importante, sí, pero para ponerlo en contexto, las bombas nucleares que lanzó Estados Unidos iban desde unos 15 a 21 kilotones de dinamita. Es decir, que las armas nucleares que todos pensamos de destrucción masiva se encuadran dentro de las armas nucleares actualmente consideradas tácticas, consideradas como pequeñas. Y como os digo, hay países que sí consideran hacer esta distinción y otros que no, entre los que está Estados Unidos. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos dijo en 2018: no creo que exista tal cosa como un arma nuclear táctica. Cualquier arma nuclear utilizada en cualquier momento es un cambio de juego estratégico. Habrá que estar atentos a ver si Rusia se queda simplemente en unos ejercicios militares o finalmente decide utilizarlas en el campo de batalla. Y vamos ahora con una noticia de política más interna dentro de la Unión Europea. Bruselas da por cerrada la guerra con Polonia por el Estado de Derecho. Antes de las últimas elecciones polacas, estaba en el poder un grupo más conservador, lo que podría asemejarse a Vox en España. Con ese gobierno en el poder, la Unión Europea empezó a tener dudas y a preocuparse por el funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia en este país, imponiendo algunas sanciones o algunas dificultades y entrando en una especie de guerra contra este país. Después de las últimas elecciones,
Este grupo, este partido, perdió el poder y entró en su lugar el centro derecha, lo que podría ser el Partido Popular Europeo. Desde ese momento se han suavizado las cosas y parece que Bruselas, la Unión Europea, por ahora ya vuelve a considerar a Polonia como otro buen país, algo que, por ejemplo, no está pasando con Hungría, donde Orbán mantiene todavía el poder. Y también hablando de las próximas elecciones europeas, la Unión Europea pretende impedir la entrada de fondos rusos a los partidos antes de la votación europea. Una buena noticia, pero que para mí se queda corta. Tendrían que impedirse la entrada de fondos tanto de otros países como de empresas privadas en cualquier partido, porque gente o organismos queriendo influir en las elecciones europeas y en la política de Europa, pues bueno, podemos tener desde empresas americanas hasta cualquier país del mundo, Irán, China, Israel, etcétera. Así que, como digo, está bien que quieran impedir la entrada de fondos rusos, pero podrían ampliarlo un poco más. Y vamos ahora con la guerra entre Israel y Hamás. Y es que los últimos días ya comentamos que Hamás e Israel estaban iniciando un proceso de negociaciones de un alto el fuego. Obviamente no directamente entre ellos, sino con intermediarios. Ayer comentamos que esas negociaciones se habían roto completamente y que Israel ya estaba dando comienzo a su incursión, a su operación en Rafah, en la zona sur de la Franja de Gaza. Bueno, pues hoy tenemos esta noticia. Jamás acepta la propuesta catarí-egipcia para un alto el fuego en Gaza. Para mí, jamás aceptando este alto el fuego a última hora y con las tropas israelíes a sus puertas, no es más que una señal de que realmente están debilitados y están con miedo a lo que pueda hacer el ejército israelí en las próximas semanas. Ahora, ¿significa esto que Israel va a aceptar ese alto el fuego? Pues nada más lejos de la realidad. Israel ya ha dicho que ese acuerdo que le han puesto Qatar y Egipto sobre la mesa a Hamás no cumple con las exigencias que tenía Israel. Israel ya le propuso un alto el fuego con unas líneas rojas muy claras y, según Israel, no están recogidas dentro de este acuerdo. Por lo tanto, Israel ha rechazado este acuerdo de alto el fuego que jamás sí ha aceptado, pero, bueno, han enviado una delegación a seguir discutiendo a ver si pueden llegar a algún acuerdo que ellos sí puedan aceptar. ¿Y qué ha pasado mientras? Pues que Israel no se ha distraído con esto y realmente ha comenzado su incursión en la zona de Rafah. Ha bombardeado algunas zonas e incluso ya ha entrado por vía terrestre, por algunos tanques. Para que lo veamos más claro en el mapa, ayer os comenté que en este paso fronterizo, en este cruce, que por aquí pasaba ayuda humanitaria, fue bombardeado por Hamás y consiguió acabar con la vida de 3 soldados israelíes. Israel inmediatamente decidió cerrar este paso fronterizo de ayuda humanitaria hasta que la situación volviese a ser completamente segura para ellos. Bueno, pues ha empezado la incursión en esta zona y ya habrían llegado hasta aquí, hasta el paso fronterizo de Rafah. Y ya estarían controlando esta región también. Recordad también que el ejército israelí envió folletos a más de 100.000 palestinos para que abandonasen toda esta zona, porque por aquí es por donde iban a entrar, y les mandaron refugiarse aproximadamente por esta zona cerca de la costa de aquí, que estáis viendo aquí. Bueno, hasta ahora va por aquí la incursión. Vemos que todavía le queda entrar donde realmente está acumulada toda la población. Para dar algunos datos, la ciudad de Rafah tenía de forma natural menos de 300.000 habitantes. Actualmente las informaciones van de 1,5 millones a 2,2 millones de personas. De ahí el miedo de la comunidad internacional al número de víctimas que puede haber cuando Israel decida entrar definitivamente en toda esta zona. Y bueno, ya ha comenzado la incursión en Rafah y ya tenemos los primeros datos de víctimas. Según Israel, habrían acabado ya con más de 20 milicianos de Hamás, pero por la otra parte, sus ataques habrían dejado también una veintena de muertos, entre ellos 8 niños. Además, para Israel también se le están complicando las cosas en dos frentes. Desde el punto de vista internacional, desde fuera, hay ciertos rumores, nada confirmado, pero se está rumoreando de que Estados Unidos podría estar bloqueando la ayuda a Israel
como consecuencia, como castigo por comenzar la incursión en Rafah, algo que Joe Biden, que el gobierno de Estados Unidos había prohibido, le habría desaconsejado todo lo posible. Eso por un lado, internamente también están teniendo problemas, y es que se están produciendo manifestaciones dentro de Israel para presionar al gobierno para que acepte el alto el fuego de Hamás, por la sencilla razón de que ese alto el fuego estaría incluyendo la liberación de los rehenes israelíes, algo que hay una parte de la población israelí que pone como su objetivo principal. Recuerdo, el objetivo principal del gobierno israelí no es ese, sino acabar con Hamás. También están intentando trabajar o llegar a un punto que culmine con la liberación de esos rehenes, pero no están dispuestos a hacerlo en los términos de Hamás, y es que, según el último acuerdo que han aceptado, supondría que Israel tiene que retirarse total y absolutamente de la Franja de Gaza. Y claro, eso supondría perder todo lo que han conseguido hasta ahora. Algo que yo intuyo que Israel está incluso dispuesto a hacer, a dar unos meses o unas semanas de tregua, si a cambio consigue recuperar a esos 100 compatriotas, pero claro, yo lo que creo es que Israel lo que quiere tener es la garantía de que todo el mundo entienda y acepte que si Israel decide decide salir de la Franja de Gaza durante un tiempo para recuperar a sus compatriotas, va a ser con la condición de que cuando pase el límite, el tiempo de la tregua, van a volver a su objetivo principal, que no es otro que acabar de una vez por todas con Hamás. Y así están las cosas. Por ahora ya sí ha comenzado, efectivamente, ya hay pruebas de ello, la incursión en Rafah. Ya estamos en un momento crítico y habrá que estar atentos a cómo gestiona el ejército israelí su incursión y al número de bajas que, como hemos visto, ya llevan solo unas horas, pero ya ha comenzado. Y sin más me despido, muchas gracias como siempre por vuestros me gustas, comentarios, por compartir el vídeo, suscribiros para no perderos nada de la actualidad geopolítica y como siempre, nos vemos en el próximo.